Aquí es donde comienza la fe, en el desierto, cuando estás solo y con miedo, cuando las cosas no tienen sentido. El tema de esta mañana es el poder de la oración. Y el estudio está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 7 al 17. En este texto habla cómo el Señor libera a Pedro. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. De repente un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y dijo: levántate, date deprisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu mano y sígueme. Pedro siguió el ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solamente un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces qué le había pasado y dijo: es verdad, Dios envió un ángel para liberarme de todo lo malo que Herodes, Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María y la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirviente llamada Rode salió a ver quién le llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente se les abrieron, todos se quedaron sorprendidos al verlo allí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios le había sacado de la cárcel. También les dijo: vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fueron a otro pueblo. En cuanto a la iglesia, se enteró de que Pedro había sido arrestado y enseguida comenzaron a orar toda la iglesia. Lucas, el autor de este libro de Hechos, pues era un médico, por lo que no nos sorprende que haya utilizado un término médico cuando menciona y dicen cuando estaban reunidos orando, o tal vez en constante oración. En griego la palabra constante se refiere estrictamente a un estiramiento de un músculo hasta un límite. Entonces, entendiendo las Sagradas Escrituras que habla hoy, nos hace entender de que la iglesia oraba hasta un límite en favor de Pedro. Los creyentes del Nuevo Testamento se enfrentaban a muchas persecuciones, pero solamente con la oración ferviente lo obtuvieron victorias. Entonces Herodes tenía a Pedro ahí encarcelado bajo la custodia de más o menos 16 soldados. La iglesia primitiva siempre vivía con la convicción de que la oración eficaz del justo podía mucho, y oraba fervientemente y constantemente por la situación de Pedro. Su oración recibió respuesta casi inmediata. Aquí vemos incluso que la iglesia unida orando a favor de Pedro, y hoy Dios nos quiere que su pueblo se reúna también para orar con fervor a Dios. La oración es un elemento muy fundamental de lo que significa creer. También la oración es un asombro, es una intimidad, pero al mismo tiempo es una lucha, pero es el camino a la realidad. La oración también es una amistad estimulante con el Creador divino. La oración sincera tiene poder, no porque pueda cambiar tal vez la mente o los planes del Señor, sino porque demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las mismas cosas de nuestro Padre Celestial. Este es el nuevo cumplimiento de la promesa de Jesús, porque dice Dios de su palabra: porque si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pídanme lo que quieran y se les concederá. Qué maravillosa promesa que Dios nos habla. La idea de la oración sincera puede entender en inglés la palabra push, que su significado es empujar o mover físicamente un objeto o una persona fuera del camino, y que su significado es
orar hasta que algo suceda. Dios escuchó la oración de la iglesia, y Dios envió un mensajero, un ángel del cielo para el rescate de Pedro y para liberarlo milagrosamente de una celda donde estaban custodiados por grandes guardias ahí en ese lugar. Una vez liberado, Pedro fue a la casa donde estaban ahí reunidos toda la iglesia orando y clamando, y llamó a la puerta y nadie salió al encuentro, porque todos estaban orando hasta que algo sucediera. La concentración de los hermanos en la oración no se dieron cuenta de que su pedido ya había sido atendido y respondido. Con este gran ejemplo aprendemos que cuando necesitamos que Dios actúe en nuestra vida, debemos orar hasta que algo suceda. Si estamos luchando con alguna situación, conflicto, problema o necesidad en nuestras vidas, debemos permanecer en la oración hasta que algo suceda y jamás desmaye hasta ver la respuesta de Dios. Sigamos orando con perseverancia y por el poder del Espíritu Santo hasta que veamos cómo Dios se mueve en nuestro favor. Que el Señor te lo bendiga.